Hola, buenas tardes. Yo soy Andrea Sechín, psicóloga. Yo soy Gabriela Chapuzzi, licenciada en Trabajo Social. Ambas somos egresadas de la carrera de especialización en estudios de mujeres y de género de la Universidad Nacional de Luján. Y estamos agradecidas de haber sido convocadas en el seminario de posgrado hacia una universidad con igualdad de géneros y libre de violencia, avances y desafíos pendientes. Nuestra presentación corresponde al módulo 3, Mujeres, Géneros y Violencia Social Patriarcal, y como título elegimos Trata y prostitución, dos caras de la violencia. Esto está ligado a la práctica profesional de ambas. Es importante tener en cuenta que la trata de personas y con respecto a la violencia es una violación a los derechos humanos. La trata de personas implica ofrecer, captar, trasladar, acoger a personas con fines de explotación sexual, laboral, captación de órganos y de gametos. Las personas captadas son consideradas mercancías, cosificadas, afectando esto a su dignidad e integridad psicofísica. Es un delito y es una violación a los derechos humanos, aunque sea considerado en algunos casos que la víctima ha consentido. Son captadas mujeres, niñas, niños, adolescentes y hombres. Todos pueden ser víctimas de la trata, no hay límite con respecto a la edad. Sufren lesiones físicas y mentales, sufrimiento emocional, estrés postraumático y serias dificultades para una reinserción de vida en comunidad. Las personas captadas son vulneradas en cuanto son vulnerables previamente y son vulneradas porque el ofrecimiento está ligado a ofertas fraudulentas de trabajo, de mejoras en sus viviendas, de tratamientos médicos para ellas o para sus familiares, posibilidades de recuperar estados de bienestar familiar que han perdido por conflictos previos, por ejemplo, condenas, deudas y desarraigo. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, víctimas de la trata puede ser una mamá que tiene chicos pequeños y que su pareja o padre de alguno de los chicos está preso por un tema de narcotráfico o venta de algo ilegal. Y la mujer se encuentra viviendo sin pensión, sin un ingreso, con los niños. Entonces ahí viene la oferta. Se dan cuenta que la captación es un conocimiento previo del estado de vulnerabilidad de la mujer y de esos niños. En general, cuando son captados es, por ejemplo, bueno, mirá, tenemos un lugar, vos alquilás acá, te podemos llevar a tal lado, en el cual estamos haciendo un barrio con gente como ustedes que han sido excluidos del sistema, van a poder trabajar, vamos a hacer una cooperativa o vamos a llevarlos a tal lugar que hay oferta de trabajo porque hay cosecha. Y lo primero que le captan son los documentos y se captan las personas y se las distribuye. El grupo familiar es distribuido. Argentina es lugar de origen, tránsito y destino de las víctimas de trata, con fines de explotación sexual y laboral. No importa si las personas son extranjeras o no y si han tenido ingreso legal o ilegal. Es por igual. La diferencia que tenemos entre la trata de personas y el tráfico de personas está ligado a que el tráfico es más abarcativo. El tráfico de personas se caracteriza por el traslado, punta a punta, transporte de personas que han sido captadas con engaño, rapto, abuso de poder. Las personas captadas pueden ser para víctimas de trata o pueden ser para contrabando de migrantes. Esto ha sido un tema que se ha tenido muy en cuenta con lo que está sucediendo con las personas que han huido en la guerra, por ejemplo, de Ucrania en este momento. Hemos visto videos de personas que han tomado avisos en una estación de alojamiento. Nunca sabremos qué pasó con esa gente. No sabemos qué ha pasado. Pueden ser que hayan sido captados o pueden ser que hayan personas de buena voluntad que hayan ofrecido sus viviendas para que estas personas vivieran con un estado de mayor bienestar huyendo de la guerra. Siempre lo que tienen en común es la violencia contra la dignidad de la persona, los delitos contra los derechos humanos, la explotación y la esclavitud de las personas captadas en situación de vulnerabilidad psicosocial. Argentina ha hecho campañas de sensibilización a través del asterisco 145. Es muy importante que se sepa que la denuncia es anónima, que cuanto antes se haga la denuncia, más posibilidades de recuperar a la persona tenemos.
Segundo, se permite denunciar también a prostíbulos encubiertos, por ejemplo, a través de que parezcan pseudobares, casas de masajes, avisos que aparecen en las redes sociales, por ejemplo, en Facebook, o casas que uno sabe que no son de masajes, y también los talleres clandestinos. Siempre que hablamos de trata de personas, estamos hablando de violación a los derechos humanos. Esto implica reconocer que en la actualidad hay personas esclavizadas de distintas maneras, a realizar tareas, que se las prostituye, se las comercializa a través de pornografía infantil o adulta, y en algunos casos que se extraen sus órganos o gametos en forma forzada. La prostitución de mujeres no es trabajo, no es salida laboral. La Argentina es un país abolicionista desde 1951. El enfoque abolicionista plantea que es necesario penalizar la demanda y no a la mujer en situación de prostitución. Vamos a tomar el relato de una abolicionista muy conocida, Luana Berkin, que murió en 2016 con 55 años. Ella plantea su lucha de haber vivido en situación de prostitución como persona trans en su juventud y refería que el abolicionismo posibilita la recuperación de la libertad a los cuerpos. Para nosotros es muy importante tener en cuenta que el ejercicio del sexo comercial también en este momento está abarcando a personas con identidades de género y con una apertura mayor comercial y legal. No solamente las mujeres son vulneradas, sino niñas, niños, hombres y distintas diversidades. Y no son captadas solamente por un momento, sino que sus vidas quedan captadas. Y que lo que más cuesta es que la persona quiera salir de ese ámbito en el cual han sus vidas quedado atravesadas, por ejemplo, como cuenta una de las activistas abolicionistas, que por su cuerpo han pasado en Ushuaia más de 30 hombres en una noche. ¿Cómo volver a una vida normal? Entonces, primero que se está trabajando ahora es la recuperación psicosexual de las mujeres. Hay mujeres que han quedado con lesiones corporales de quemaduras, de golpes, de fracturas. Su vida emocional ha quedado dañada de por vida. Entonces, es por eso tan importante que lo abordemos de una manera integral. Luego de ese proceso, también del consumo de sustancias, porque la mayoría son drogadas, esas mujeres se les podrá ofrecer en un modo protegido salidas laborales posteriores. Gabriela tiene experiencia dentro de lo que es el juzgado y nos va a compartir uno de los casos con los cuales con mayor claridad podemos ver en Argentina, en provincia de Buenos Aires, qué sucede. Sí, por ahí la propuesta cuando empezamos a pensar en este espacio tenía que ver con empezar a visibilizar y entender que ni el ejercicio de la violencia ni estos temas como la trata o la prostitución tienen que ver con algo lejano, sino que justamente empezar a abrir la mirada respecto de lo que pasa en lo cotidiano, en la rutina, en la casa de al lado, ¿no? Un poco es esto. La propuesta tiene que ver con visibilizar estos casos pensando en que estas cuestiones son mucho más de lo cotidiano de lo que nosotros pensamos. Un poco el caso que les quería traer y comentar, lo voy a sintetizar porque bueno, es muy extenso. En realidad es un caso que empieza por una denuncia de violencia familiar dentro del juzgado de familia. Mi práctica como perito era ahí en el juzgado de familia. Y el abordaje respecto de la violencia. Ustedes saben que la violencia y bueno, estas famosas medidas de restricción perimetral y demás son trabajo dentro de la justicia de familia. Empieza este caso con una denuncia de violencia de un padre hacia sus hijas mujeres, tenía hijas mujeres y varones. Los varones estaban muchísimo más cuidados dentro de la escena familiar. Después se va a ir descubriendo por qué. Las chicas no, las chicas estaban muy maltratadas, no solamente en cuanto a la violencia, sino al destrato, a no poder ir a la escuela, no sostenían la escolaridad y demás, y eran las que eran las asignadas para la práctica de este señor, que vamos a llamar el ciruja, de cartonear en la calle, en la vía pública. Lo que empieza con una denuncia de violencia respecto de este señor que maltrataba a sus hijas, por parte de un vecino, este señor como a modo de defensa dice no, lo que pasa es que este vecino, además de
querer la práctica de que las pibas vayan a limpiar la casa, la cuestión doméstica, le habría pedido favores sexuales. Esto abre todo un escenario, lo que no estábamos ni esperando ni pensando en la justicia de familia, sobre todo, y empezamos a entrevistar no solamente a los denunciados, a las partes, sino a los miembros del grupo familiar, y empiezan a surgir la práctica de, prácticas sexuales a cambio de determinados favores por parte de las pibas adolescentes, con lo cual no daba lugar solamente a la cuestión del ejercicio de la violencia en relación a la explotación laboral de este padre, del ciruja, sino también el favorecer el ejercicio de la prostitución respecto de sus hijas, ¿no? Que para esto tenía inclusive, y él lo cuenta en las entrevistas, un cuaderno donde anotaba la fecha de menstruación de sus hijas adolescentes para que no queden embarazadas y demás, o como manera de contralor. Cuando entrevistamos a las chicas empiezan a hablar y a disputarse entre ellas justamente esto, achacándose, vos hiciste tal cosa a cambio de esto, vos, ¿no? Y el cambio era no solamente monetario, sino cuestiones, no sé, desde 1 kilo de milanesa hasta un par de zapatillas o un celular. Esto, por supuesto, dio lugar a la derivación, al pase de todas estas actuaciones a la justicia penal. Cuando las pibas son derivadas a un hogar, en el marco de una medida de abrigo, termina siendo detenido un señor a partir de la prueba de un celular, porque las chicas intercambiaban fotos con este hombre desnudas, y bueno, este es el único que resulta imputado. Al ciruja, al padre de las pibas, no se le pudo demostrar desde la justicia penal justamente que él facilitara los medios para el ejercicio de la prostitución. Esto es interesante porque en realidad cuando nosotros planteamos que en las víctimas de trata hay entregas en muchos casos de la familia, o que hay mamás que ofrecen a sus hijos, uno dice, pero ¿cómo? La familia, el miembro de la familia va a hacer esto, y en realidad lo ven como que podés ofrecer eso, y en ese sentido, en esa vulnerabilidad no ven ni el derecho, ni el daño, ni las consecuencias, ni el delito, porque acá hay una mamá, y una mamá que calla. Que está invisibilizada, víctima de violencia. De hecho, el señor, el ciruja, que la justicia no le pudo demostrar que él facilitaba la prostitución, al hoy es prófugo de la justicia por un intento de femicidio respecto de su mujer, a quien también violentaba. Pero bueno, un poco hoy Andrea hablaba de el manejo de los cuerpos, de la manipulación de los cuerpos, del ejercicio de la violencia sobre los cuerpos. Un poco para ir cerrando, lo que queríamos traer tenía que ver con esto, ¿no? La violencia con estas caras, desde lo siniestro en lo cotidiano, el poder pensar estas cuestiones, estas variables, el poder desmistificar y desidealizar lo que es la familia, porque muchas veces quienes estamos de este lado en las prácticas, los profesionales, detrás de ciertos ideales de familia, uno no puede empezar a pensar en el horror y en la práctica de estas situaciones, ¿no? Claro, por ejemplo, a nosotros nos llega a nivel clínico personas que han podido salir, pero sabiendo la consecuencia de, por ejemplo, tener prostitución por internet. Entonces se sabe que los videos van a seguir circulando, o enterarse que han sido fotos de esa persona captadas por algún espacio de redes y que están circulando de alguna pareja anterior. Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta la vulnerabilidad de la persona, porque y a largo plazo no han elegido estar en páginas de pornografía, no lo han elegido, han sido sus voluntades captadas por una moda, se filman, comparten, se sacan fotos, y así es como uno va entendiendo con qué facilidad, a mayor escala, las personas son captadas. En general, cuando hablamos de esclavitudes actuales, tenemos que tener en cuenta que, como tenemos en cuenta en la violencia de género, el femicidio, la trata y la prostitución, son caras también ocultas de esta violencia. De esta violencia que tiene que ver con un avasallar de los cuerpos, con una violencia de las vidas, porque quedan efectos postraumáticos a largo plazo, ¿sí? Y que además, desde la cuestión de leerlo en clave de género y la violencia como
lo estudiamos con Rita Segato y demás, se infiltra en los intersticios de las instituciones, en las prácticas cotidianas. Y se naturaliza. Aún para los profesionales que intervienen. Y como que el profesional ve tanta carga de tantos casos que nos cuesta hacer lo contrario que hace la violencia, que es tener en cuenta cada persona, reconocer su individualidad, porque lo que hace la violencia, ¿qué es? Masifica, invisibiliza, anula el otro. Entonces, bueno, nos pareció que era muy importante unir trata y prostitución a violencia y violación a los derechos humanos. Bueno, muchas gracias. Gracias por permitirnos el espacio. Y bueno, seguimos compartiendo en otro momento.